Soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hacer varias recomendaciones sobre países. He puesto de la Unión Europea porque en realidad lo que os quería contar son recomendaciones de países que son habitualmente mi zona de confort. Aquí cabría añadir lógicamente Estados Unidos, Inglaterra y demás, pero bueno, me he limitado a estos. Otro día lo ampliaré con otros autores y con otros países, lógicamente. Entonces, la idea es de cada país recomendaros un autor y de ese autor recomendaros dos libros que a mí me hayan gustado especialmente para, pues si no sois lectores habituales de esos países, pues que encontráis cosas que son muy decentes para leer. Empecemos con Francia. Mi autor francés es David Fuenquinos. Es un autor que pues lo está petando en los últimos 10 años muchísimo en Francia. Se han hecho varias películas de varios de sus libros. Yo me he leído 3, si no me equivoco, y os recomiendo 2 en concreto, que son La delicadeza y La biblioteca de los libros rechazados. La de delicadeza tiene su película que la protagoniza Audrey Tautou y es un libro muy bonito, es un libro melancólico, muy melancólico y un poco triste al principio, pero es un libro de esos que te llegan al alma, que tienen un argumento relativamente sencillo o cotidiano de alguna forma, habla de la pérdida y de cómo eso afecta a la vida y de cómo superar esas penas, ¿no? Básicamente esa sería la historia y está muy bien contada porque además no suele escribir libros muy largos, o por lo menos los que yo he leído suyos rondan todos más o menos las 200 páginas y bueno, me parece muy recomendable porque escribe muy bien. De hecho, algún premio llevó al principio sobre todo y su fama arrancó un poco de ahí. Después el segundo libro es uno que me he leído este año, me lo leí en abril cuando me hice el propósito de leer solo libros sobre libros para abril por el día del libro y se titula La biblioteca de los libros rechazados. Este año estrenan la película y creo que va a ser bastante divertida porque se van a centrar un poco en esa parte de la historia. El libro nos cuenta cómo existe una especie de biblioteca en Francia a la que van a parar todos los libros que las editoriales rechazan. Y cómo un escritor da con un libro muy peculiar, se lo hace suyo y bueno, de ahí empiezan a pasar, pues eso, lo típico, cientos y cientos de cosas, de lo más singulares y peculiares, porque además hay mucho protagonista, hay como 4 frentes, 4 protagonistas distintos y son todos con ese puntito de peculiaridad, tipo las chicas de Gilmore, que resulta súper atractivo y muy entretenido a la hora de leer y además, bueno, es un libro como blandito, de estos que te alegran el corazón bastante. No es que sea el gran qué, pero es mejor la delicadeza que el de la biblioteca, pero bueno, están bastante bien los dos. Después, el siguiente país que elegí ha sido Italia y he escogido a Barico. Podría haber escogido a Nicola Maniti o a cualquier otro escritor italiano, porque yo leo bastante Dacia Marini, por ejemplo. Bueno, yo leo bastante literatura italiana y me gusta mucho y he leído muchas cosas muy buenas, pero bueno, decidí irme por Barico porque Barico es como acierto casi seguro, ¿no? De los dos libros que he escogido, uno es Seda y otro es Mr. Wing. ¿Por qué he escogido estos dos libros? Pues bueno, Seda lo he escogido porque a todo el mundo le gusta Seda. A mí, sinceramente, cuando lo leí me gustó mucho, pero cada vez me gusta menos el recuerdo que tengo de ese libro. No sé si es que yo misma me lo he transformado en otra cosa, porque todo el mundo habla muy bien de ese libro, que es un libro como muy al sentimiento y al punto, en el que se utiliza muy bien el lenguaje, que nos hablan de un pueblo y de un señor que se dedica a las telas, de cómo este señor se va a China y de todo lo que le pasa, las aventuras y sobre todo el amor. Ahí hay un amor y un desamor y bueno, esa es la historia principal. Hay un poco de aventurilla, ¿no? Del hombre de pueblo francés que se va a la China, pero bueno, lo que hay sobre todo es sentimiento y amor. Yo lo recuerdo como una cursilería tremenda, pero vamos, quería incluirlo porque de verdad que todo el mundo cuando habla de Barico habla de este libro y por algo será. Y yo en un principio cuando lo leí también me gustó muchísimo. El segundo libro que os recomiendo de Barico es Mr. Wing, que para mí fue una de mis lecturas favoritas en el año que lo leí, que no sé si fue el año pasado o el anterior, creo que fue el anterior, porque es un libro que habla sobre libros de una manera distinta y me gustó mucho precisamente por eso, porque toca el tema de los libros y de la creación en sí de una forma que se sale de la norma, es como tiene una visión artística de la literatura muy diferente, no sé, me pareció un libro muy original sobre todo, y es un libro que habla de libros y eso siempre es súper agradable de leer. Bien, el siguiente país que escogí fue Alemania. Alemania tenía que escoger a David Safir. De David Safir yo
creo que los dos libros así más representativos, o que a mí más me gustaron, o que mejor recuerdo tengo, lógicamente son Maldito Karma, que es el que todo el mundo recomienda de Safier, porque es el primero, el que lo encumbró, y el que tiene, no sé si más gracia, pero mucha gracia tiene, porque Safier tiene ese puntito de hacer reír con mucha facilidad, con cosas cotidianas. Maldito Karma va exactamente de eso, una señora que se reencarna, yo no sé si en una hormiga o en algo todavía anterior a una hormiga, y cómo va creciendo sus reencarnaciones a medida que ella se va portando mejor de alguna forma. Y es bueno, es todo muy curioso y cómo acaba, y es muy redondo el libro, a mí me gustó mucho. Y después el segundo de Safier que yo recomendaría sería Jesús me quiere, porque es muy paradójico y todo lo que ese personaje de Jesús el carpintero que se enamora de la protagonista, bueno, es todo desternillante y muy muy ridículo, pero a la vez, vamos, súper entretenido, y yo siempre hablo de ese libro porque realmente me parece muy gracioso. Y el último país que he escogido ha sido Austria, y he escogido a Stefan Zweig. No podía escoger otro, la verdad es que si me pongo a pensar en escritores austriacos, igual tampoco se me ocurre mucho, pero bueno, tenía que poner a Zweig. Y de Zweig he escogido dos novelas diferentes a las habituales, porque aquí vendría a hablar yo siempre de Mendelssohn de los libros y Cartamorra una desconocida, porque son como los épicos míticos. Además, el de Mendelssohn de los libros para mí fue un libro tremebundo, me encantó, me chifló, me gustó mucho y siempre hablo de él. Entonces, para no ser una pesada, os voy a recomendar otros dos que son muy buenos para variar un poco. Uno se titula Novela de ajedrez, ya también lo he mencionado en unas cuantas ocasiones porque es uno de mis favoritos de Zweig. Nos cuentan la historia de un hombre, de una partida de ajedrez, y de... A mí lo que más me gustó de ese libro es por qué ese hombre sabe jugar también al ajedrez. O sea, cuando se remonta y habla de lo que le pasó, es que no puedo decir mucho porque es un libro pequeño y enseguida lo destripas. Es que es brutal, es de estas cosas que te impresionan y te ponen los pelos de punta, y está muy bien contado, porque Zweig es que escribe muy bien. Y después el siguiente libro que os recomiendo de Zweig sería Miedo, que lo leí hace nada, el mes pasado, que es un libro en el que nos hablan de una mujer que engaña a su marido y de todo lo que se monta ya ella sola, independientemente de que le pasan más cosas, no solo es lo que ella se monta en la cabeza. Y es surrealista, o sea, el miedo, cómo crece su propio miedo, cómo ella se alimenta su propio miedo y vive en una angustia perpetua que es que te lo transmite, además que parece, no sé, acaba siendo una lectura incluso angustiosa, porque es como ese rollo de me van a pillar, me van a coger, y si me cogen, y mi marido qué va a hacer, y en qué situación me voy a quedar yo, y mis hijos, y estás ahí todo el tiempo en plan, ay Dios mío que la van a coger, ay Dios mío, y bueno, es trepidante y muy muy angustioso, ya digo, lo transmite fenomenal Zweig en este libro. Y nada, estos son los 4 países de los que he decidido hablaros hoy, que son países habituales. Igual Austria se sale un poco de madre aquí, pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que he leído de Zweig, yo creo que está perfectamente justificado. Otro día haré otro tanto de otros países de los que leo con cierta asiduidad, y en algún momento haré algún tipo de propósito con los países de los que no he leído ni sé absolutamente nada, que es una pena, y de verdad que hay muchos escritores por ahí que no son reconocidos lo suficiente precisamente porque se salen de los circuitos habituales, y que es una tristeza. Yo de hecho hace unos años hice el reto de viajar leyendo y leí un libro de un autor egipcio. Yo no había leído nunca nada de ningún autor egipcio y me quedé con la boca abierta, el edificio Jacobian. Por eso que hay veces que salirse de la zona de confort de uno está bien, porque descubre cosas que realmente le sorprenden y con las que disfruta, que lo importante aquí, de lo que estamos hablando, es de leer y disfrutar. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que me digáis lo que queráis en los comentarios, como siempre, que yo os contesto. Adiós.